El nivel, digamos, de exposición de las personas está determinado por variables socioeconómicas. Estamos con los amigos del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PREDES. Está con nosotros el señor Felipe Parado Paredes, miembro de este Consejo Directivo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Jesús. Bueno, el tema que también nos atañe y que creo que es importante es cómo está el panorama, ¿no? En todo el país sobre riesgos en función de los desastres naturales. Correcto. Bueno, estamos reaccionando, creo, frente a un último comunicado donde se advierte por parte del Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED, ¿no? De la probable, el riesgo muy alto en el que se encuentran cientos de distritos en 10 regiones del país, ¿no? Hay lluvias intensas, ¿no? O sea, sí. ¿Hay algo de cierto respecto que se decía de que está lloviendo donde no se pensaba que iba a llover? Eso sucede. Hay esos elementos. Lo que hay que, creo, tener muy en claro, digamos que tenemos condiciones de niño costero, de niño global, condiciones, ¿no? Que están declaradas de menor intensidad, ¿no? Pero hay otro elemento que también debemos considerar, ¿no? O sea, estas son temporadas de lluvia, es parte del clima de nuestro país. Claro, es lo que por lo general sucede durante estas épocas, ¿no es cierto? Lo que hay que ver es por qué estarían siendo afectadas estas poblaciones. O sea, claro, la lluvia es un elemento. Estamos hablando de que hay un incremento de lluvias de manera sostenida en determinadas regiones del país. Sí, lo que yo estoy viendo es que es la parte sur. Sí, centro y sur. Lo que se ha dicho es que hay lluvias de moderadas a fuerte intensidad. Estamos de acuerdo al comunicado o al aviso meteorológico 22 del CENAMI, tenemos esos elementos que se van a presentar, ¿no? Está muy bien. Ese es tarea del CENAMI. El otro elemento importante es que hay un mapa elaborado por el INGEMET que al ocurrir fuertes lluvias, ¿no? O lluvias de intensidad, pueden haber movimientos de remoción en masa. ¿Qué significa esto? Deslizamientos y huaicos. Y a partir de eso, el CENEPRED ha construido, digamos, haciendo un análisis de la exposición socioeconómica de poblaciones, determina que aproximadamente 392 distritos y en 10 regiones estarían en riesgo. Mira, y eso en términos de población, ¿qué significa? 2 millones de personas, 600.000 viviendas. O sea, casi, ¿no? Bueno, claro, sí. O sea, es un número importante de personas afectadas, ¿no? Pero ahora, es digamos, una aproximación, la exposición. A eso hay que bajar todavía con otros análisis para poder, digamos, determinar específicamente lugares donde podrían ser. Pero y así, aún así, el nivel, digamos, hay un nivel de análisis ahí que habla de muy alto riesgo, que estamos hablando aproximadamente de 800.000 personas y aproximadamente 200.000 viviendas, ¿no? Digamos, son niveles de aproximación. Claro, lo que pasa es que esa aproximación, esa perspectiva se da para hacer prevención, ¿no es cierto? Sí, y ahí hay que hablar algo importante, Jesús. Esto nos permite, y por eso estamos aquí, situarnos. Hay un concepto que habla de gestionar el riesgo de desastre. Estamos en un momento dado de emergencia, ¿no? Por el conocimiento que tenemos de los fenómenos naturales y por otro lado, por el nivel de exposición de cantidad de personas. Muy bien, entonces hay cosas que hacer, como bien se ha señalado, de prepararnos. Pero hay cosas que tenemos que hacer en el mediano y largo plazo, que el concepto que usamos es la prevención, ¿no? Bueno, pero a ver, para dejar de hablar de esto todos los años. Sí, bueno, pero todos los años estamos en la misma situación. Sí, entonces, es repetitivo, no es un constante el hecho de que, a ver, las poblaciones no se encuentren preparadas, porque informadas están, saben lo que va a pasar. Así es, por lo tanto, entonces, no se está gestionando el riesgo de desastres, que son 7 procesos, Jesús. Ahora estamos en la preparación, ¿no? Para la respuesta. Pero entonces tenemos acciones que realizar en lo que llamamos prevención, ¿no? ¿Qué significa eso, Jesús? Son procesos de mediano y largo plazo que están alineados con lo que llamamos la planificación del desarrollo y que tiene también que ver con el combate de la reducción de la pobreza en nuestro país, de la desnutrición en nuestro país, del analfabetismo en nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, si no entendemos así la gestión del riesgo de desastres, vamos a hacer lo que siempre estamos haciendo, repetir que ocurrió el daño en tal lugar. Claro, pero a ver, sigue siendo entonces la mayor responsabilidad de los gobiernos locales. La responsabilidad está en los gobiernos locales como ejecutores, pero hay un sistema nacional
que involucra a todo el mundo. Hay niveles, Ya, provincial, regional, ¿Y entonces nacional. dónde es que está fallando? Hay un gran problema que tenemos con Yo- la priorización probablemente. Sí. Claro, tú hablas de priorización, pero yo tengo entendido que el año pasado, a propósito de lo que se venía para el 2024, se les exigía, por ejemplo, tener planes, Correcto. ¿no? Es decir, planes de prevención. De prevención. O sea, informes Claro. presentados a diferentes instituciones para que se pueda hacer, por ejemplo, la distribución de presupuestos, se pueda conocer cuáles son sus principales necesidades. y que se se ubique- llegó a cumplir con lo que se necesitaba a nivel de, no sé, de población, Ok. de regiones, A ver, sí. de Mira, distritos. Hay un tema, hay un esfuerzo grande que se hace por muchas instituciones a las cuales nos sumamos nosotros, somos una ONG, para que muchos gobiernos locales puedan contar con sus planes de prevención. Les exigen como 6 o 7 planes a cada gobierno local, ¿no? Desde la prevención hasta estar preparados. Planes de educación comunitaria, etc. Entonces hay un esfuerzo para que cumplan con tener los planes, pero se convierten en documentos. El asunto está que sean instrumentos de gestión. ¿No? Entonces, ahí hay otro trecho en el cual se tiene que trabajar, ¿no? Que tiene que ver con presupuestos, con que estar alineados, ¿no? Con los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de desarrollo a nivel regional, distrital. O sea, hay todo un alineamiento que no se está cumpliendo. Bueno, yo estoy viendo desastres naturales ahora en Cusco, por ejemplo, donde algunos poblados han visto que las vías de comunicación se han destruido. Para que eso se vuelva a recuperar, van a pasar meses en realidad. Correcto, ¿no? Y entonces ahí, la pregunta que habría que hacernos, Jesús, ¿cómo se construyó una carretera? ¿no? Claro, con esas características, ¿no? De poder ser afectada por un huaico, un deslizamiento, entonces, una inundación, oye, ¿no? ahí hay una responsabilidad grande, o sea, no de preparación, sino de proyección, ¿no? ¿Cuál es la proyección de ustedes respecto a esto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? Estas lluvias intensas con probabilidades Ok. de huaicos, desbordes. Esa información, como cualquier otro usuario, nos las dan El el CENEPRED. CENAMI. Claro, el CENAMI, o sea, el CENEPRED usa esa información, ¿no? La información de estas instituciones técnicas científicas para hacer estas proyecciones. Hay que decir que el CENEPRED es la instancia de nuestro país, digamos, que tiene esa responsabilidad también, ¿no? A lo cual nosotros somos también parte de este sistema, nos sumamos, digamos, ¿no? Entonces, pero obviamente aquí hay que también reconocer que tenemos instituciones científicas que están siguiendo el paso. Hay un trecho que se tiene que cumplir, que se tiene que dar, ¿no? Que los planes se implementen. Ahora, hablamos de tiempo, ¿no? Entonces, también estaba escuchando aquí en Lima sobre el tema del pronóstico del clima, ¿no? Y decían que íbamos a llegar a temperaturas muy, muy altas. Sí. Pero ya no estaban hablando tanto del fenómeno del Niño. O sea, si bien es cierto, estamos en un fenómeno del Niño que está en desarrollo, débil. ya se habla, ¿no? De como que uno de los principales causantes de estas alteraciones climáticas ya es el cambio climático. Correcto, hay un Entonces, contexto. La población tiene que conocer eso, ¿no? Entonces, el cambio climático atañe a todo el país. Así es, a todo el mundo. Entonces, bueno, claro, es global. Claro, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, pero todavía nosotros no lo estamos asumiendo así. El hecho de que hayan 33 grados de temperatura en la capital ¿no? y de sensación térmica un poco más alto Así es. y que incluso en el norte lleguen a 40 grados, eso tiene que ver obviamente con el cambio climático más que con el fenómeno del Niño. Correcto, sí. El fenómeno del Niño es parte, digamos, de todos estos procesos globales, ¿no? Hay un climáticos. fenómeno del Niño global. Hay un fenómeno de niño global, hay un fenómeno de niño costero, que es una cosa que hemos aprendido aquí, digamos, nuestras instituciones científicas, ¿no? A identificarlo, ¿no? Entonces puede haber global, ¿no? Y no haber niño costero y haber lluvias. Puede haber niño costero y no haber niño global y puede haber lluvias. Puede no haber niño y puede haber lluvias. Ok, bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, a mí me preocupa 2.600.000 personas que estén afectadas y 600.000 Expuestas, viviendas, claro, ¿no? Y 600.000 viviendas. expuestas. Ahora, y eso es en el caso de las personas y obras de infraestructura, carreteras, Correcto. puentes, por ejemplo, escuelas, ¿no? Instituciones, Tienen mapeado escuelas ya que estamos próximos al inicio del año escolar, o sea, febrero se acaba muy pronto, sí, ¿no? en el informe que tenemos del CENEPRED podemos, digamos, encontrar una cantidad de escuelas, ¿no? Que están, digamos... Bueno, aquí está prácticamente todo planificado, ¿no? Y se habla de las regiones más afectadas, Anca, Chapurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno y Lima, ¿no? ¿Y Lima es qué cosa? La Sierra de Lima. Sí, estamos hablando principalmente, ¿no? Bueno, Chosica, por lo pronto, siempre es Claro. un lugar que tiene cierta latencia respecto al tema de los fenómenos climatológicos y lo que venga después, Sí, ¿no? hay que, Jesús, también aclarar ahí que, digamos, las lluvias o estos fenómenos naturales son detonantes, ¿no? De lo mal que están haciéndose cosas.
Fíjate que estoy mirando el reporte y si hablamos de población expuesta, Huancavelica es la que tiene el mayor número de personas, 78.000. Correcto, ¿no? Seguido de Junín. O sea, Sí, porque es el resultado de un análisis... ahora, creo que aquí hay un error porque dice Lima 9. No sé, 9 a qué se refiere. Ok, sí, no sé. No, pero en todo caso, Jesús, lo importante aquí es que el nivel, digamos, de exposición de las personas está determinado por variables socioeconómicas. Es decir, que ¿por qué ok. se dice que tantas personas? Claro, porque hay población desnutrida, hay población analfabeta, hay población pobre. Claro. Son los elementos, digamos, que configura en este análisis del CNPRED el riesgo de Claro, las aquí personas. es un cuadro, ¿no?, que te manda los departamentos, que Sí. te los da a conocer el tipo de riesgo, muy alto y alto. Entonces, claro, en el caso de Lima se entiende que son 9 personas afectadas. 9 centros poblados debe ser, o 9, sí. O Centros 9 poblados, distritos. 50, Ok. dice centros poblados en Lima, 4. Perfecto. Población afectada, 9. Ok. Viviendas, 4, ¿no? Sí, Pero sí. ese es en el rango de muy alto. Muy alto, sí. ¿No? En el caso de alto cambia la figura, ¿no? Ya son 94 en Lima, 16.000 personas afectadas, 4.517 viviendas que podrían ser destruidas. Claro, o sea, para más o menos tener una mejor interpretación del cuadro que manda CNPRED. Así es. Y entiendo que esto va cambiando semana a semana. Claro, depende, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Que hay este seguimiento. Entonces, ¿cómo pasamos de la información a la acción, ¿no? Y creo que eso lo venimos señalando y en todo caso lo que quisiera dejar claro aquí, Jesús, es que no podemos pretender, digamos, seguir reaccionando si no actuamos en la prevención. Y nuevamente, prevención es mediano y largo plazo, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con los elementos de desarrollo y un elemento, y perdóname que diga esto también, los desastres no son naturales. Son humanos. Son generados por condiciones Sí, económicas ese y sociales. es el mensaje que tenemos que dar, porque a la larga ese humano es el que se expone, ¿no?, a la naturaleza. Sí, sí. Bueno, gracias Felipe por estar con nosotros esta mañana. A ti, Jesús, por la Siempre es oportunidad. importante recordarle esto a la población. Miembro del Consejo Directivo del PREDE, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. O sea, en la prevención está todo, ¿no? Con prevención ganamos todos.